Saludos a todos. Bienvenidos a Radio Minhui. Aquí presentamos entendimientos y experiencias de practicantes de Falun Dafa en el camino de su cultivación. Notas de interés, música compuesta e interpretada por practicantes y noticias de primera mano sobre la persecución a Falun Dafa en China. En esta edición les presentamos una experiencia de cultivación del 13º Fahui de China titulado Mirando hacia adentro y salvando a la gente en el proceso de rescatar a los practicantes. Saludos, venerable Shifu. Saludos a los practicantes. El invierno pasado mi cuñada fue arrestada después de presentar una querella contra Jiang Zemin. La policía saqueó su casa y se llevó los libros de Dafa y cientos de copias de los boletines de Minhui, como también DVD y folletos informativos. Contraté un abogado para ella. Aquí me gustaría compartir lo que aprendí durante el proceso de trabajo para lograr que liberen a mi cuñada. Dejando ir la emoción humana. Mi cuñada siempre estaba ocupada con el trabajo de la granja y a veces no estudiaba el Fa. Después de ser arrestada, estaba tan asustada que firmó la declaración de no seguir practicando Falun Dafa. Mi cuñada es una familiar y también una practicante. Yo sabía que tenía que ayudarla. Shifu no reconoce la persecución, así que yo tampoco. Por eso contraté un abogado. Después de encontrarme por primera vez con mi cuñada, el abogado parecía descontento. Me dijo, tu cuñada no practica realmente, no es honesta. Este abogado ya había representado a varios practicantes locales. Un día me llamó para que lo recogiera en la estación de tren. Dijo que se encontraría con mi cuñada y otro practicante que tenía programado una audiencia al día siguiente. Lo llevé hasta el centro de detención. 2 horas más tarde, salió y me dijo que no tenía tiempo para reunirse con mi cuñada. Esta otra practicante tiene fuertes pensamientos rectos, así que tuve una conversación más larga con ella, me explicó. Me sentí incómoda. Esta era la 3ª vez que el abogado venía al centro de detención, pero que no se reunía con mi cuñada. 2 horas tendrían que haber sido suficientes para ver a ambas, pensé por dentro, y el rostro de disconformidad del abogado después de ver a mi cuñada por primera vez estaba grabado en mi mente. ¿Por qué el abogado no quería ver a mi cuñada? Intenté mirar hacia adentro. Siempre que el abogado venía a mi ciudad, lo llevaba. Intentaba hacer su trabajo más fácil y más eficiente, ya fuera para mi cuñada o para otros practicantes. Algunos de ellos nunca los había visto antes. Gasté tiempo y dinero en esto. A veces no tenía tiempo ni para comer. Yo sabía que las familias de los practicantes estaban pasando por un mal momento, así que intenté cargar con un poco de ello. De repente me atrapé. En lo profundo de mi corazón pensaba que como yo había hecho muchas cosas, tenía que estar más atenta al caso de mi cuñada. Descubrí mi egoísmo y sentimientos humanos hacia mi cuñada. Shifu usó esta oportunidad para exponer mis apegos. Pensando más profundamente, me di cuenta. La razón por la que contraté al abogado no fue solo para rescatar un familiar, sino para aclarar la verdad a aquellos que trabajaban en el sistema judicial. El arresto de practicantes es algo malo, pero nosotros hacemos algo bueno de algo malo. Decidí dejar de pensar a quién estaba ayudando. No importaba si era mi cuñada u otros practicantes. Lo único que se supone que tengo que hacer es salvar a la gente. Tengo que ayudarlos incondicionalmente. Unos días después de llegar a este entendimiento, recibí una llamada telefónica del abogado. Dijo que estaba reunido con mi cuñada en el centro de detención, que había llegado a la ciudad por la noche y que se tomó un taxi. Fui testigo del poderoso resultado de mirar hacia adentro. Todos los practicantes son mis familiares. Una mañana recogí al abogado y a la hija de una practicante detenida, a quien yo no conocía, y los llevé al centro de detención. El abogado se encontró con mi cuñada y la otra practicante por separado. La otra practicante tenía programada una audiencia esa tarde. La hija de la practicante me preguntó si podía ir con ella a la corte. Me dijo, yo soy la única familiar aquí. El abogado también me invitó a ir. Pensé, todos los practicantes son mis familiares, así que acepté entrar en la corte. Me senté en la silla asignadas para los familiares.
La practicante detenida entró con los 2 oficiales por una puerta frente a mí. Nunca antes la había visto, pero de algún modo me lucía familiar. Le sonreí y cuando se dio cuenta me sonrió. Me mantuve enviando pensamientos rectos durante todo el procedimiento. Sentí un fuerte campo de energía. Sabía que Shifu me estaba alentando. Durante la audiencia, el abogado refutó las acusaciones del fiscal, señalando que era ilegal el hecho de perseguir a los practicantes de Dafa. La liberación de creencia está garantizada por la Constitución Nacional, dijo. El abogado también dio ejemplos de muchos abogados chinos que declararon no culpables a sus clientes practicantes de Falun Dafa y cómo cada vez más organismos judiciales retiran los cargos de los casos de Falun Gong. La declaración de la hija de la practicante también fue muy poderosa. Sentí que la sala estaba llena de energía recta. El juez, 2 jurados, 3 empleados y los 3 fiscales escucharon en silencio, como estudiantes escuchando a su maestro en la clase. La audiencia duró 3 horas. Al final el juez le dio 1 año de sentencia a la practicante. Sin embargo, como ya hacía casi 1 año que estaba detenida, la liberaron muy pronto. Durante el tiempo que coordiné con el abogado, 5 practicantes fueron a la corte. El juez los sentenció a 1 año, 10 meses o 6 meses respectivamente, en base a cuánto tiempo llevaban detenidos los practicantes. Todos fueron liberados en poco tiempo. Inicialmente, contraté al abogado para ayudar a mi cuñada. Al final, ayudamos a más practicantes y aclaramos la verdad a la corte una y otra vez. Estoy tan agradecida con los arreglos de Shifu. El poder de los pensamientos rectos. Recibimos una notificación que urgente mi cuñada tenía que presentarse ante la corte en solo 2 días. Contacté inmediatamente al abogado, pero estaba afuera y no podía regresar hasta dentro de 3 días. Dijo que la corte supuestamente tenía que enviar la notificación a la oficina del abogado al menos con 3 días de anticipación. Pero esta vez no cumplían con el procedimiento legal. Dijo que hablaría con el juez para cambiar la fecha y me pidió que lo hiciera también. Llamé varias veces al juez, pero nadie me contestó. La fecha era el día siguiente. ¿Qué debía hacer? Al mismo tiempo recibí 2 llamadas, de un abogado de Beijing y otro de Chongqing. Ellos me dijeron que mi abogado les pidió que contactaran al juez, pero que sus llamados no entraron. Ambos me sugirieron que fuera de inmediato a la corte a pedir al juez que posponga el juicio. Pensé en pedirle a algunos de los practicantes que me acompañara o que me ayuden enviando pensamientos rectos. Pensando de nuevo, todos los que conocía estaban ocupados con proyectos de Dafa, así que no quise distraerlos. Luego pensé que nada es accidental. Shifu está siempre conmigo. Le pedí a Shifu en mi corazón que me dé fuerzas y refuerce mis pensamientos rectos. Sentí que mis pensamientos rectos se hacían fuertes y estaba lista para enfrentar lo que fuera a pasar. Camino a la corte, el abogado de Chongqing me llamó de nuevo. Estaba muy preocupado y me sugirió que le pidiera a un abogado local que se reuniera con mi cuñada para que le dijera que no fuera a la corte sin un abogado presente. Me conmovió la preocupación real de estos abogados. Pensé que todas las vidas vienen al mundo por el Fa. Pensé en la misericordia de Shifu. Pensé que los jueces también están aquí por el Fa después de millones de años de reencarnación. Están esperando que los practicantes los salven. Desafortunadamente, algunos de nosotros no nos cultivamos bien y las fuerzas del mal usaron nuestras brechas. Ellos controlaron a los jueces y les hicieron daño. Lo siento tanto, juez, pensé y derramé lágrimas. Cuando llegué a la corte, le expliqué al empleado por qué estaba ahí. El empleado llamó al juez, que vino enseguida. El juez era amigable y estuvo de acuerdo en posponer el juicio. En otra ocasión anterior, pedí ser defensora del caso de mi cuñada, pero el juez rechazó mi pedido porque yo no era considerada familiar directa. Esta vez usé la oportunidad para contarle al juez por qué mi cuñada había presentado una querella contra Jiang Zemin y cómo se benefició ella tanto mental como físicamente de la práctica. El juez escuchó atentamente y dijo amablemente: «Me ha contado su situación y la razón por la que presentó la querella. Sé que intenta decirme. Con la ayuda del maestro, una situación imposible se resolvió. Estoy tan agradecida con Shifu». Recuerdo que Shifu dijo:
Cita: el método de Gong de la cultivación-refinamiento en sí mismo no es difícil y la elevación del nivel en sí misma no tiene ninguna dificultad. Es simplemente por no poder abandonar el corazón humano que él dice que es difícil. Fin de la cita. Zhuang Falun. Un mes después recibimos la nueva fecha del juicio. Desafortunadamente, la fecha chocaba con la defensa de otro practicante en otra ciudad y el abogado no podía. El abogado pidió a ambos juicios cambio de fecha, pero no lo consiguió. Mantuve un pensamiento: solo seguiré los arreglos de Shifu. Simplemente sabía que el abogado tenía que estar presente en ambos juicios. Una mañana después de estudiar el Fa, me pregunté: ¿por qué seguimos teniendo problemas con las fechas de la corte? ¿Hice algo mal cuando contraté al abogado? ¿Dependí de él demasiado? Le pedí a Shifu que me diera una pista. Me di cuenta que contratar a un abogado ayuda a cubrir las brechas que dejamos en no aclarar la verdad a los departamentos relacionados. El caso de mi cuñada era el cuarto caso de practicantes y era la primera vez que un abogado intentaba declararla inocente. Contratamos un abogado para despertar la conciencia del personal judicial. Sentí que no tenía nada de malo contratar a un abogado y que las viejas fuerzas no tenían motivo para sabotear esto. Me senté y comencé a enviar pensamientos rectos. Le pedí a Shifu que me reforzara. La maldad no debía impedir que el abogado llegue a la corte. Al día siguiente, el abogado me dijo que el asunto de las fechas estaba resuelto. Es un milagro, dijo. Yo les pedía que cambien la fecha, pero todo el tiempo me decían que no. Luego me llamaron repentinamente y me preguntaron cuándo quería la nueva fecha. Nunca escuché que una corte le pregunte al abogado cuándo quiere tener su audiencia, así que puse la fecha 2 días después. Aclara la verdad y salva a la gente. Por un periodo de tiempo, varias frases venían a mi mente. De este modo sabía que era tiempo de decirle al personal judicial que ellos serían bendecidos si no perseguían a personas buenas. Era el momento para escribirles cartas y decirles: hay cámaras de seguridad en todos lados en las cortes, así que es difícil hablar con la gente que trabaja ahí. Si les hablas, inmediatamente te detienen o gritan. Bajo vigilancia constante, tienen miedo de escuchar la verdad. Por eso, enviarles cartas es un buen método. Usé mi nombre real y les envié cartas por correo rápido. Escribí la carta en la computadora y luego copié cada carta. Sentí que la carta escrita a mano es más personal. Mi primer carta fue para el director de la División de Seguridad Doméstica. Recuerdo cuando lo encontré por primera vez. Se negó a escucharme. Me gritaba: ¡fuera, fuera! En ese entonces sentí que era una persona malvada. Mientras la escribía, sentí que él me gritó porque la maldad lo estaba controlando, pero que al mismo tiempo estaba pidiendo ayuda porque habíamos hablado con él. Sentí que mi compasión tocó su lado que sabe y disolvió los elementos perversos detrás de él. Antes de comenzar a escribir la carta, me detuve pidiéndole a Shifu que refuerce. Quería que cada ideograma llevara la energía y compasión de un practicante de Dafa. También recitaba el Fa de Shifu. Cita: todas las cosas que tocas quedan con energía y todas resplandecen. Fin de la cita. Zhuang Falun. Escribir cada ideograma fue una prueba de Xinxin para mí y un proceso de eliminar la naturaleza demoníaca. Si no me concentraba, cometía errores. A veces cometí errores cuando escribía el primer carácter. Cambiaba la hoja y comenzaba de nuevo. A veces cometía errores en medio de la página, así que tenía que empezar de nuevo. A veces, cuando terminaba la primera página, notaba que el espacio entre las líneas no era parejo, así que lo volvía a hacer. A veces pausaba, dejaba el lápiz y enviaba pensamientos rectos antes de continuar. Después de varios intentos, terminé la primera carta. Cuando copié la segunda carta, los errores se redujeron significativamente. Durante la tercera y cuarta carta, muchas veces veía que los ideogramas brillaban. Sabía que era Shifu alentándome. Envié cartas a los jueces y presidente de la corte. Cuando llegamos al día del juicio a mi cuñada, el presidente de la corte nos saludó a toda la familia cálidamente. Incluso dijo que el liderazgo actual no está en contra de la libertad de creencia y no tiene nada contra Falun Dafa. Algunos de los familiares y vecinos de mi cuñada también fueron.
Debido al espacio limitado, no entré. Quise que sus familiares y vecinos tuvieran la oportunidad de escuchar la defensa del abogado y entender más sobre Dafa. Durante la sesión, escuché a una mujer hablar muy alto y la voz del abogado también bastante alta. Sonaba muy intenso. Estuve enviando pensamientos rectos afuera. Me preguntaba quién era la mujer. Después, el abogado me dijo que ella era la jueza a cargo. Me lamenté por no saber lo suficiente sobre el tema judicial y me pasé por alto a la jueza a cargo, a quien no envié la carta. Sin embargo, busqué su nombre y le envié la carta después. Mi cuñada fue liberada un mes después. Vi el poder de la verdad a través de las cartas, siempre que la escribamos con compasión y con el corazón puro de salvar a la gente. Gracias por escuchar Radio Minhui. Para más información, incluyendo noticias sobre la persecución a practicantes inocentes de Falun Dafa en China y experiencias de cultivación de practicantes de todo el mundo, visite nuestra página web es.minhui.org.